6:23 de la mañana y vamos a cambiar de tema porque los casos de muertes de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición aumentaron en nuestro país. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, este año 2018 se han registrado 149 casos. El año pasado, en igual periodo, se presentaron 122 casos. El incremento tendría que ver con la llegada de niños venezolanos que ya presentaban esta condición. La llegada de niños venezolanos con desnutrición aumentó en Colombia las cifras de los casos en estudio con desenlace fatal. Según el Instituto Nacional de Salud, varios niños venezolanos entraron principalmente por La Guajira y por norte de Santander. En La Guajira se registran 28 casos en estudio, es decir, 6 más que el año pasado, el mayor número en el país. En norte de Santander la situación pasó de un caso conocido a 6. El Cesar es otro de los departamentos donde los problemas de salud por factores asociados a la falta de alimentación adecuada subieron de 22 a 23 muertes, que son estudiadas para determinar cuántas efectivamente se dieron a raíz de la desnutrición. En Cundinamarca la situación pasó de un caso en 2017 a 5 casos en este año. En total, los niños venezolanos que murieron fueron 25 notificados en Bichada. Analizamos este tema con una experta, la ex procuradora delegada para la niñez, Ylva Miriam Hoyos. Ustedes la recuerdan por todos sus informes y sus denuncias. Ex procuradora, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Qué placer saludarla, aunque digo placer por saludarla, pero no por este tema tan complicado que nos duele tanto. Esas cifras, digamos, son dramáticas, pero ¿de verdad están contando la realidad o incluso podría haber subregistro? Son dramáticas y escandalosas en un país como Colombia que reconoce la primacía de los derechos fundamentales de los niños. Y yo me atrevería a decir que no se trata simplemente del caso de los niños venezolanos, que muchos de ellos pueden ser además niños colombianos, porque estamos viviendo una situación, por ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca, donde han fallecido en los últimos días 6 niños indígenas. Por lo tanto, el problema es serio, es dramático y exige una puesta en común de qué está pasando con la nutrición en Colombia, la nutrición de los niños en todos los departamentos del país. Doctora Ylva, usted habla del Valle del Cauca, pero hemos escuchado durante muchísimo tiempo ya la crisis de desnutrición en La Guajira. Sí. ¿Quién es el responsable y qué hacer? Mire, yo creo que somos responsables todos, Estado y sociedad. Aquí ha faltado una gran articulación de las entidades del Estado y en el caso del departamento de La Guajira, que conocí muchísimo, creo que sí hay un subregistro. Cuando recuerdo haber participado en varios de los consejos de política social de ese departamento, uno de los temas que se mencionaba era que no se conocía exactamente el número de habitantes de La Guajira y que podía haber más o menos un desbalance de 300.000 a 500.000 personas, lo que realmente indica que no sabemos cuántos niños están naciendo ni cuántos niños están muriendo. El caso del departamento de La Guajira es especialmente sensible y yo creo que aquí ha faltado articulación del Estado y respuesta también de la sociedad civil. Veíamos la lista de departamentos en los cuales, señora ex procuradora, hay dificultades. La Guajira, norte de Santander y Cesar, que son departamentos fronterizos, y allí uno entendería la excusa de que no, es que nos están llegando un montón de niños venezolanos y nos trasladan el problema. Pero en casos como el que usted mencionaba, Cundinamarca, el Valle del Cauca, ¿qué es lo que está pasando con la atención a la niñez? Mire, yo creo que por un lado hay que tener en cuenta la situación de los derechos de la población indígena. En el caso del Valle del Cauca, los niños que han fallecido son de los Embera Chamí y que realmente está demostrando que en Colombia tenemos desafortunadamente niños de diversa clase. A los niños de la población indígena, desafortunadamente, no los estamos cuidando en la forma como deberíamos cuidar. Y creo que también aquí ha habido un problema de falta de determinación de medidas efectivas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hace presencia en todo el país, solamente en unos 200, 220 municipios. Y creo que ha faltado también como responsabilidad para que tanto entidades del orden nacional como lo del orden departamental y municipal asuman los compromisos y las responsabilidades que tienen, por un lado, en la alimentación de los niños, pero en todo lo que esto significa, porque es que el problema no se trata simplemente de la ingesta insuficiente de alimentos. Aquí hay un problema de carácter cultural, un problema de carácter educativo, un problema de acceso a los alimentos. Creo que es un tema que exige mirar
la complejidad de la situación para tratar de tomar medidas que permitan enfrentar la desnutrición infantil en Colombia. Doctora Ilva, hablemos específicamente de Venezuela. Sé que usted ya dijo que este no es el único problema, pero no podemos, digamos, hacernos de la vista gorda que llegan miles de venezolanos cada día. ¿Cómo hacemos para afrontar esa situación? Porque son niños que seguramente llegan ya en unas condiciones de desnutrición, pero igual aquí en el país no les estamos respondiendo. No, y que son niños, vuelvo a repetir, que pueden tener esa condición de ser ciudadanos colombianos, de ser nacidos en Venezuela, pero de padres colombianos, y también niños a los cuales tienen que garantizarse los derechos fundamentales. Aquí nosotros no podemos hacer una discriminación de porque son venezolanos o que vienen de Venezuela, y creo que en ese sentido sí ha faltado como una atención especial para afrontar, ya sea en departamentos que tienen especialmente esa situación crítica, y esto exige una presencia más activa de las diversas entidades del orden nacional, departamental y municipal. Quiero cerrar esta entrevista preguntándole por una conversación que tuvimos usted y yo hace casi 4 años en la que usted advertía sobre un montón de problemas en los programas de alimentación escolar, advertía a Bienestar Familiar, al Ministerio de Educación. Ojo, ojo, ojo con el tema de la infancia y la adolescencia. ¿En qué porcentaje de las advertencias que usted hizo le pararon bolas y en cuáles miraron para otro lado? Bueno, yo diría que sigo diciendo ojo, ojo y ojo, porque creo que la situación, en vez de mejorar en el tema de alimentación escolar, está cada día más crítica. Y vuelvo a repetir, población afrocolombiana y población indígena son especialmente sensibles. Por lo tanto, ya no como funcionaria pública, pero como ciudadana, sigo diciendo ojo con los niños, que son prioritarios. Y atender a un niño es atender además a un país y a una sociedad que requiere justicia, y la justicia también es el reconocimiento de la alimentación de los derechos de los niños. A la ex procuradora delegada para la niñez, Ilva Miriam Hoyos, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. A ustedes espero que vuelva con buenas noticias, no con esta situación crítica de la alimentación de los niños. Muchas gracias. Esperamos, gracias.